Muy bien, muy buenos días a todas, todos. Pues miren, realmente es una gran satisfacción llegar a esta sesión del día de hoy, la última sesión del coloquio Ciudad en Movimiento, en su segunda etapa, accesible, caminable e interconectada. Eh, y lo digo con mucha emoción y con mucho mm, entusiasmo de ver los esfuerzos que se realizaron durante estos 4 años de uno de los seminarios insignia del PUEC en esta administración. El, el seminario ha tenido como responsable desde el principio a la maestra Sharon Ocampo. Sharon, la verdad que te felicito por el trabajo realizado. Ha sido pues una buena cantidad de temas y de discusiones que hemos tenido aquí. El, en total, en estos 4 años hubo 28 sesiones con expertos de distintas disciplinas y entidades académicas, tanto nacionales como extranjeras. Tuvimos un total de 53 ponentes de 6 países, como son México, Colombia, Canadá, Perú, Alemania y Costa Rica. Como pueden ver ustedes, por eso la felicitación para Sharon, que en este momento hago extensiva para todo el equipo. Miren, porque al decir pues que estamos hablando de una estructura muy, eh, pues hasta ahora muy eficiente en optimizar los recursos que, como todos sabemos, pues no abundan en los últimos tiempos. En primer lugar, además de la responsabilidad de Sharon, pues está la de la maestra Mariana Sánchez Vieira, quien ella es la responsable de la organización, sistematización y cuidado de que todos los seminarios, coloquios, talleres que se realizan, que se llevan a cabo por el PUEC, estén en forma. Por supuesto, Angie, Ángela, quien es su asistente, también pues juega un papel fuerte en esta organización de las actividades. En términos de la difusión, pues el equipo de difusión del PUEC, Verónica Mendoza y Eduardo, su asistente, pues son muy oportunos para comunicar, para difundir todos los eventos y todas las noticias. Incluso los programas, las sesiones que se van filmando y se van subiendo a YouTube son resultado del trabajo de Vero y de Eduardo, de los materiales de consulta que han surgido, que se han producido en este taller. Son 20 infografías. No estoy seguro si es solamente 20 infografías en estos 4 años o en total, Sharon. En- Sí, durante su gestión, doctor. ok. Ok, entonces, fíjense, de las 28 sesiones se han impartido 9 cursos y 5 talleres, la mayoría de ellos vinculados al diseño de encuestas de origen-destino, que fue uno de los más solicitados, del uso de sistemas de información geográfica, de SIG, para el análisis territorial. También fue algo que el coloquio colaboró con esta expertise para un tema fundamental como es el de la transportación, de la movilidad en la ciudad. Se vieron también algunos talleres de diseño de infraestructura ciclista, el diseño de infraestructura verde e indicadores de satisfacción de la infraestructura peatonal. Como pueden ver ustedes, la temática ha sido muy amplia y en particular este coloquio llamó la atención a funcionarios, a un nivel intermedio de funcionarios del sector público, lo cual también no es muy común que los seminarios, las actividades académicas sean, digamos, de interés para el funcionariado. Se oye feo, pero no es mala palabra, es el funcionariado público, lo cual también pues indica que está la orientación que le dio Sharon a los seminarios y en particular al coloquio y en particular a los talleres fueron muy bien recibidos. Yo
le pedí a Sharon que me concediera estos minutos, porque esta será mi última sesión que yo pase con ustedes. Yo, como ustedes saben, la gestión que yo encabezo termina el próximo 22 de abril. Por eso quise estar presente en esta última sesión del taller. No quiere decir que no nos volvamos a ver. Yo espero seguir, volverlos a ver próximamente. Y por supuesto, me gustaría mucho que nos acompañaran en la sesión de cierre de la administración el 22 de abril a las 11 de la mañana en Humanidades. La información precisa la publicaremos en la página del PUEC. Y quiero hacer también una muy especial mención a los y las integrantes del comité académico del coloquio, la doctora Angélica Lozano Cuevas, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al doctor Aarón Hasilevich Diamant, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, quien está aquí con nosotros, tengo entendido, a la doctora Patricia Segura Medina, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, a la doctora Perla Castañeda Archundia, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y al doctor Carlos Gesherson García, del Instituto de Investigaciones Matemáticas y Aplicadas, aplicadas y en sistemas, que en un primer momento formó parte de este comité. El comité académico, más que una figura de adorno, jugó un papel muy importante en la retroalimentación de cuáles deberían de ser los temas a tratar. La sugerencia de ponentes también se enriqueció por la visión de todos nuestros colegas. Como ustedes seguramente lo habrán notado, todos ellos y ellas son investigadores de gran importancia en el tema de la movilidad, que pues no está de más decir que es uno de los faltantes en la planeación de nuestras ciudades. En fin, yo no quiero abusar del tiempo que me han concedido. Les deseo una sesión muy fructífera. Bienvenidos, bienvenidas, Andrea, Germán. Muchas gracias por el apoyo. Aarón, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y a todas y todos los asistentes que han permanecido a lo largo de estos 4 años, los antiguos y los nuevos, pues también les quiero agradecer su interés y decirles que, bueno, que es un tema que que no se agota en una sesión, y seguramente el hecho de que ustedes estén eh, aquí presentes, pues indica que este esta percepción de que lo que se está haciendo es algo que sin duda debe ser trabajado y llevado a los lugares en donde se toman las decisiones, que es donde muchas veces pues hace falta, ¿verdad? Que se escuchen las voces de los académicos, las académicas. Y por eso y por muchas cosas más, repito, les agradezco mucho a todas, todos, que tengan una excelente sesión. Nos vemos. Muchas gracias, doctor Javier, por estas palabras. Y bueno, también yo quisiera extender el agradecimiento a la maestra Satsilja Torres, que fue también quien inició este coloquio Ciudad en Movimiento y que varias de las actividades, pues también ella las comenzó en su gestión. Y bueno, quiero recordarles que en esta última sesión que tenemos de este coloquio que se tituló Hacia una movilidad inclusiva y sostenible, retos y soluciones para un futuro urbano, pues hemos tratado, ¿no? En las sesiones previas de este ciclo, pues tener una visión integral de los temas concernientes a la movilidad urbana desde distintas disciplinas y metodologías. Se ha dado visibilidad a los problemas de movilidad que aquejan a las ciudades mexicanas en la actualidad, que va desde la fragmentación de los sistemas de transporte público con su limitada cobertura ante la acelerada expansión de las ciudades, con baja accesibilidad e inclusión para todos los usuarios de estos, así también como este diseño vial que a veces no garantiza la seguridad y la disminución de los accidentes en la vía. Y bueno, además, en la sesión anterior, pues mencionamos, ¿no? Cómo la crisis sanitaria que hace 5 años causado la COVID-19, pues modificó la manera en cómo nos movemos, por lo que el uso de la motocicleta, por ejemplo, aumentó, así como también el de la bicicleta y otras modalidades menos contaminantes, las cuales han ganado un auge en los temas de movilidad urbana vinculados a cuestiones medioambientales. Y sin duda, pues los retos medioambientales siguen latentes y más en las ciudades, ¿no? Que son
son una fuente principal, pues, de contaminantes, pero a la vez, pues, no podemos pensar el futuro del planeta sin las ciudades y los fenómenos urbanos que en ellas se dan. Por ello, pues, es necesario implementar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y de cualquier ser vivo en su ecosistema. De tal manera que, pues, la movilidad eléctrica o electromovilidad es un término que se ha utilizado para todo tipo de transporte que emplean tecnologías de propulsión eléctrica de manera total o parcial, como bicicletas, motocicletas, trenes, aviones, vehículos, entre otros, acompañándose de la infraestructura y las tecnologías de comunicación. Y quizás sea un posible, ¿no? Una posible respuesta a los retos medioambientales. Con ella se reducirían las emisiones de contaminantes asociadas a la combustión de los combustibles fósiles. Y bueno, pues para hablarnos de este tema, ¿no? De la transformación tecnológica y eficiencia energética en la electromovilidad, tenemos el día de hoy dos ponentes. Y bueno, dejen presentar al primero de ellos. Él es el maestro Germán Carmona, quien cuenta con una licenciatura y maestría de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obteniendo los títulos de ingeniero mecánico electricista y maestro en ingeniería eléctrica. Es académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1997, dedicado al desarrollo de sistemas electromecánicos, control, instrumentación y electrónica de potencia. En 1993 inició su participación en proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos en el proyecto del primer minibús eléctrico desarrollado en México, conocido como B-UNAM, puesto en operación en la ciudad universitaria de la UNAM en octubre de 1996. Desde entonces ha participado y encabezado varios proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos, híbridos y de celdas de combustible de hidrógeno, y desde el año 2000 es el responsable del programa de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos del Instituto de Ingeniería de la UNAM. También fue coordinador de la red Ecos de Electromovilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México hasta 2024, en la que encabezó proyectos de desarrollo de tecnología nacional para vehículos eléctricos desde mototaxis, automóviles y autobuses para transporte público. Y bueno, pues le doy la bienvenida al maestro Germán, quien nos hablará justo de la evolución tecnológica y la eficiencia energética de la electromovilidad. Sin más, pues le cedo la palabra al maestro Germán. Muchas gracias, Sharon, por la invitación. Muchas gracias por tus palabras, por la presentación. Voy a permitir compartir la pantalla. Ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues voy a dar la intención de esta plática es mostrarles una revisión de cómo ha evolucionado la tecnología de la electromovilidad desde que empezamos aquí en la UNAM hace casi 30 años, bueno, un poquito más de 30 años, eh, con una reseña histórica muy rápido de estos desarrollos que hemos hecho y finalmente un análisis de cómo ha evolucionado la cantidad de energía que necesitamos para mover vehículos eléctricos dependiendo de la evolución tecnológica en motores, en electrónica y particularmente en las baterías, y por qué eso ha permitido hoy por hoy tener electromovilidad en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades del país. Entonces, me voy a ir muy rápido en esta reseña histórica porque 30 años resumirlas en un ratito está muy complicado, así es que me voy muy rápido en varias fotografías y una plática, espero sea rápida. Entonces, nosotros empezamos, como ya lo mencionó Sharon, en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería en 1993, con un proyecto, con el interés de plantear el desarrollo tecnológico para mejorar el problema de la contaminación, para poner nuestro granito de arena en la solución del problema de la contaminación ambiental de la Ciudad de México, que desde esa época, desde los 90 ya vislumbrábamos. Y de ahí, bueno, pues se desarrollaron también los programas de la verificación del hoy no circula, todo lo que hoy tenemos. Y nosotros decidimos entonces desarrollar un grupo de trabajo enfocado al desarrollo de vehículos eléctricos. Lo primero que hicimos fue este minibús eléctrico que empezamos en 1993, lo pusimos a andar en 1996, construido totalmente aquí en el Instituto de Ingeniería, con muchas innovaciones en ese momento, pues la principal es que era un vehículo eléctrico,
tenía banco de baterías de plomo ácido, casi 2 toneladas de baterías de plomo ácido que nos permitía nada más 60 kilómetros de autonomía. Ese dato lo pongo sobre la mesa porque esa es una limitante que tenían, y lo digo así, tenían los vehículos eléctricos en aquella época. Hoy por hoy eso está solventado y además este tipo de baterías pues pesaban muchísimo. Este es hasta ahí está la fecha, 27 de octubre de 1996, en sus primeros recorridos, eso es Insurgentes Norte, si mal no recuerdo, veníamos del Politécnico, de las primeras presentaciones. Al mismo tiempo, pues me estaba yo volviendo loco al trabajar con este minibús con 60 baterías y decidí tener algo más pequeño y por eso recuperé una patrullita de la UNAM que iba para la basura para tener un sistema de donde evaluar y donde entender el desempeño dinámico de las baterías. Inclusive ahí en la primera foto, la foto del lado izquierdo, se alcanza a ver algunas tarjetas electrónicas desarrolladas aquí en el instituto y eso es lo que hoy tienen todos los vehículos eléctricos con el tipo de baterías modernas que se llaman BMS o Battery Management System. En esa época, pues el objetivo era poder medir y entender cada una de las baterías para ir pudiendo hacer estimaciones, modelos matemáticos que nos permitieran diseñar y dimensionar correctamente los vehículos eléctricos. De ahí desarrollamos un vehículo eléctrico para reparto junto con la Facultad de Ingeniería, vehículo que también se desarrolló aquí en la UNAM, principalmente en la Facultad de Ingeniería, donde, bueno, yo participé en todo el sistema de tracción eléctrico. Eh, estuvimos trabajando desde entonces en la búsqueda de nuevas baterías, nuevas tecnologías de baterías. En esta época, en el año 2000, las baterías de Zinc-Aire, donde un vehículo que ya estaban estos vehículos comerciales de reparto de mercancías, lo implementamos con este tipo de baterías que pesaban poco, pero eran muy voluminosas y por lo tanto, pues no eran muy aptas para la movilidad eléctrica, pero el chiste es que estábamos tratando de caminar junto con el desarrollo tecnológico en baterías que se tenía a nivel mundial. Estas fueron baterías alemanas. Para el año 2001 desarrollamos otro minibús. El primero que hicimos era nuestro gran laboratorio, un laboratorio con ruedas, y este segundo minibús fue el electrobús fue un minibús también que este sí se puso en operación tanto en Ciudad de México en el año 2000 como en Ciudad Universitaria, particularmente en Facultad de Química. Aunque lo desarrollamos en 2001, esta aplicación en Facultad de Química fue muchos años después, hacia el 2010 me parece, pero donde se mostró que era totalmente viable el desarrollo de este tipo de transportes para las necesidades de la UNAM. Tanto así que, bueno, este minibús fue la propuesta en aquella época, en 1998, no existían el sistema Pumabuses. Este fue la primera propuesta, empezamos a trabajar en ello, pero se vino abajo ese proyecto cuando la huelga de esa época, 98-99, y después apareció el sistema Pumabuses. Seguimos trabajando ya también con las empresas, en vinculación con empresas. Esta fue una empresa mexicana en la que desarrollamos completamente el vehículo. Este es un vehículo que sí diseñamos, modelamos matemáticamente, calculamos desde la estructura, diseño industrial, tren motriz eléctrico. De hecho, este era un sistema híbrido serie, que fue uno de los primeros proyectos para transporte de mercancías de reparto para esta empresa muy grande que reparte, fabrica y reparte pan en México, Bimbo. En ese momento pues, se hizo una pequeña planta piloto con la empresa y este sí, tal cual fue de los primeros desarrollos ya comerciales de aplicación de los vehículos eléctricos hechos en México. Eh, Participamos y empezamos a implementar conversiones de vehículos para aplicaciones de taxi. Este taxi que está aquí fue el primero con el que el entonces jefe de gobierno 2007-2008, Marcelo Ebrard,
anunció el programa de los taxis eléctricos en México, que al final derivó en la compra de vehículos Nissan nuevos, no convertidos, y bueno, pues no se logró el objetivo del proyecto, que era tener 1000 conversiones de Tsurus, que todavía en esa época estaban muy limitados. Este vehículo nos daba 80, 90 kilómetros de autonomía, muy limitados para un transporte público. Seguimos trabajando en la revisión y evaluación de vehículos comerciales, con la BMW, el Mini Cooper eléctrico en 2012, con Renault, el Renault Zoe en 2020, y esto me permitió ir revisando la evolución tecnológica de estos vehículos. Este Mini Cooper ya traía 140 kilómetros de autonomía, el Renault Zoe ya llegaba hasta 300 kilómetros de autonomía. Entonces, esta evolución en relativamente pocos años es lo que ahorita más adelante les voy a mostrar en unas tablitas y unas gráficas muy sencillas. También entonces incursionamos, ya se vislumbraba la necesidad de la infraestructura de recarga en el desarrollo primero de una estación, la primera estación de recarga de vehículos eléctricos de aquí de la UNAM, que está aquí en el edificio 12 del Instituto de Ingeniería, y al mismo tiempo infraestructura de recarga en espacio público con una empresa que se dedica a hacer este tipo de muebles que se ven del lado derecho, de muebles de publicidad, donde el proyecto original eran 300, hicimos 30, con la participación de la Ciudad de México, con la participación de la empresa IMU, de CFE, con la idea de empezar a revisar qué se tiene que hacer además del poner estaciones de recarga para poder cobrar, para que las empresas puedan cobrar el servicio de recarga. De hecho, estas estaciones de recarga eran y creo siguen siendo gratis, las que todavía siguen funcionando, porque en esa época no había manera de que una empresa que no fuera CFE cobrara un servicio de venta de energía. Hoy por hoy ya se tienen estaciones de recarga en donde ya se vende la energía. Eh, Seguimos avanzando y en la gestión de la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México en 2018, bueno, pues tuvo la decisión de empezar a tener electromovilidad para la Ciudad de México. Un primer vehículo que empezamos a evaluar fue este minibús de origen turco, que originalmente era para ponerlo en servicio en Ciudad Universitaria, pero ese año que se tiene ahí, 2020, literalmente me llegó al laboratorio una semana antes de que cerráramos por pandemia. Se quedó guardado en mi laboratorio año y medio, básicamente, y después empezamos a hacer algunos recorridos ya en la Ciudad de México con él para hacer ciertas, nos sirvió de sistema de evaluación y de monitoreo y de medición. Eh, Pudimos mostrar desde entonces que en un ciclo completo energético, comparando qué pasa con la energía que extraemos del petróleo, porque desafortunadamente en México, pues la gran mayoría de la energía proviene del petróleo, más del 75% proviene de la energía eléctrica proviene del petróleo. Entonces, si nos vamos en la parte de arriba, en el caminito de transformación energética que usaremos en los vehículos eléctricos, y esto es un análisis que hicimos hace muchísimos años. Bueno, de hecho lo hizo la EPRI hace muchísimos años. Se puede mostrar que en el proceso energético es más eficiente en sí la transformación y finalmente el uso en un vehículo eléctrico que la transformación del petróleo a refinación, distribución y su uso en vehículos de combustión interna. Eh, la evolución de las baterías es clara, lo que teníamos en los primeros minibuses. En la primera columna, que es de los más importantes, es la energía específica, es decir, cuánta energía almacenamos por cada kilogramo. Entonces, en baterías de plomo siguen siendo entre 30 y 40 watts hora por kilogramo. Por eso es que en un minibús eléctrico teníamos casi 2 toneladas de baterías, mientras que hoy por hoy las más usadas, que son las baterías de litio, pues hay baterías de litio con 140, 150 watts hora por kilogramo, es decir, se ha casi quintuplicado ya la capacidad energética de las baterías con respecto al peso. Y también
Ahí todavía en esta tablita, en la penúltima columna, pues muestro los costos donde las baterías de litio todavía estaban por arriba de los $200, $250. De hecho, el dato preciso cuando hice desarrollos, que al ratito ahorita les comento, los desarrollos que hicimos ya en esta administración que terminó, las baterías que pudimos comprar para los proyectos tuvieron costos del orden de $280 el kilowatt hora, cuando hoy ya están a la mitad de precio, a 150, $140 el kilowatt hora. Todos estos datos se los platico así muy rápido porque son de las cosas que han permitido que hoy por hoy sea una realidad la electromovilidad. Esto me permitió hacer esta tablita en donde todos los vehículos en el que alguna vez han pasado por mis manos, los he analizado y, por ejemplo, los primeros minibuses, el Electrobús y el B-UNAM, pues tenían motores de corriente directa con baterías de plomo ácido, perdón, el Electrobús y el Volkswagen, motorcitos de corriente directa, baterías de plomo ácido, lo que eso nos daban ese rendimiento que estoy poniendo ahí, 0.86 kilómetros por kilowatt hora. El Volkswagen me daba del orden de 4 kilómetros por kilowatt hora. Hoy los vehículos comerciales pequeños están dando arriba de 8, es decir, se ha duplicado el rendimiento de los vehículos y su costo ha disminuido mucho. Y toda esta información que está aquí, seguimos avanzando en tecnología de motores a motores de inducción o de corriente alterna. Finalmente, los que hoy más se usan son los motores de imanes permanente, que son motores cada vez más eficientes, baterías de litio, y dentro de las baterías de litio, bueno, hay también varias tecnologías, las baterías de níquel, manganeso, cobalto, que son las más de mayor densidad de energía, pero que tienen cierta probabilidad de falla, que son las que luego vemos en algunos videos que llegan a incendiarse porque térmicamente llega un punto en que son inestables. Y hoy por hoy la que ha evolucionado mucho y es la que más se usa es la batería de litio fosfato de hierro, que es batería muy estable y es la que más estamos usando ya para las aplicaciones de transporte público, que aunque es un poquito menos densa que la otra batería de litio, es mucho más segura. Con estas pues, revisiones a lo largo de estos últimos 20 años, lo pongo en esta tabla, pues hemos visto, se puede mostrar cómo el rendimiento en los vehículos prácticamente se ha duplicado. En los automóviles de 4, si nos fijamos en el eje vertical, del orden de 4 kilómetros por kilowatt hora hasta arriba de 7 kilómetros por kilowatt hora. Y hoy por hoy, los vehículos de estas marcas chinas, vehículos pequeños, ya están por arriba de los 8 kilómetros por kilowatt hora. En el caso de los minibuses, prácticamente se duplicó de un poquito menos de 1 kilómetro por kilowatt hora hasta prácticamente 2 en el minibús de origen turco. Esto es básicamente lo mismo con otro parámetro que le llamamos consumo específico, en el que también se muestra que cómo ha caído ese consumo específico de 0.17 a 0.95. Insisto otra vez, más o menos se ha, en este caso, ido a la mitad del consumo. En este parámetro ya se concentran también cuestiones de peso. ¿Eso a qué nos lleva? A que hoy por hoy en esta tabla se puede mostrar que el costo del kilómetro recorrido o la comparación de los costos del kilómetro recorrido, que es finalmente el costo de usar vehículos eléctricos comparados con usar vehículos a gasolina. En el caso de los automóviles, se tiene un costo de entre el 20 y el 40%. En el autobús que tenemos por allá abajo de 10 metros, el costo se reduce al 30%. Y esos son datos reales que ya tenemos demostrados con el uso de los vehículos eléctricos en varias aplicaciones, desde automóviles, taxis, reparto de mercancía, transporte público.
Antes de pasar a la siguiente gráfica, estos costos son muy importantes porque a pesar de que en un vehículo eléctrico todavía siguen siendo por costo de adquisición más elevados, pueden llegar a ser el doble, 1.6, 1.7 veces más caros que uno de combustión interna. El costo de usarlos se va a la tercera parte y en algunos casos hasta la cuarta parte. Eso es lo que hoy por hoy permite tener o permitió tener estos proyectos de implementación de electromovilidad en transporte público, donde un transporte público requiere de recorrer o recorre al día pues arriba de 180, 200 kilómetros diarios. Eso es lo que hace que sea financieramente viable. Eh, y también, bueno, el vehículo eléctrico no se puede ver solamente en que compro el vehículo y listo. Otra parte fundamental es qué va a pasar con la energía que necesitamos para recargar estos vehículos. Aquí muestro en estas dos gráficas, me voy a ir a la que sigue, que es, no, perdón, la anterior, que es la región central, es decir, lo que tenemos como curva de demanda de energía que esta se publica todos los días en el SENACE. Este análisis lo hice algunos años cuando estábamos mostrando que se tiene la cantidad de energía suficiente en horario nocturno, es decir, entre el eje horizontal es horas, es decir, de las 0 horas, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, se tiene ese bajo consumo, ese valle de consumo de energía eléctrica. Ahí es donde se debe aprovechar para la recarga de los vehículos eléctricos, puesto que de hecho este valle para la Comisión Federal de Electricidad muchas veces representa pérdidas de energía porque no se consume y la generación eléctrica no se puede detener. Más aún que en nuestro país, como dije hace rato, tenemos más del 70-75% de nuestra generación a partir de quema de combustibles fósiles, es decir, termoeléctricas. Y un sistema de estos, una planta de generación termoeléctrica, pues no se puede prender y apagar cuando yo quiera. Son procesos muy lentos. Entonces se quedan generando y muchas veces esta energía se desperdicia. Literalmente se tiene que desechar a través de bancos de resistencias, cuestiones técnicas de disipación de energía. Aquí es donde se tiene una gran oportunidad para aprovechar esta energía eléctrica y tenerla disponible ahí en la parte de hasta abajo. Estoy mencionando que es un análisis muy simplista, pero en órdenes de magnitud estoy hablando de 8,150 megawatt hora, o sea, 8 gigawatts hora, que para qué nos sirven. Bueno, la que sigue es lo mismo, pero a nivel nacional, donde tenemos 26 gigawatts hora disponibles en ese valle de demanda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Para qué nos sirve en el caso de la Ciudad de México? Pues hice un análisis muy rápido de a ver cuánto necesitaríamos para el sistema de Metrobús, en el que en ese momento pues estábamos hablando de 303 vehículos articulados, 90 de doble piso, 70 de 12 metros, y luego en el cuarto renglón metí inclusive los vehículos concesionados que tenemos de ese orden, más vehículos concesionados, ahí puse 27,500 para que esos son del orden de la cantidad de energía que requeriríamos para la recarga nocturna de transporte público, incluyendo 30,000 taxis. Entonces, haciendo estas cuentas, un vehículo o un autobús articulado de Metrobús tiene bancos de baterías del orden de 550 kilowatt hora. Uno de doble piso requeriría, esos no hay eléctricos todavía, 450. Autobuses de 12 metros ya tenemos tanto en Metrobús como en RTP y traen del orden de 350 kilowatt hora. Entonces, haciendo estas cuentas, pues con esta cantidad de vehículos que pongo ahí, no requerimos más energía de la que ya se genera y de que de hecho no se usa en la noche. Lo que sí se requiere es las redes de distribución, porque la energía está ahí,
pero lo que no se tiene capacidad es en la distribución. Haciendo un símil con la hidráulica, tenemos el agua, pero no tenemos la capacidad en las tuberías para llevarlas a los centros de recarga o a los patios de recarga de estos vehículos. Es ahí donde entonces se tiene que planear, hacer planeación y hacer el análisis de los costos financieros para toda esta infraestructura de recarga, cosa que se tuvo que hacer en los proyectos de Metrobús y RTP. Ahorita platico de ellos. Junto con la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y en particular la empresa Potencia Industrial, que hoy tiene su filial que se llama Megaflux. Potencia Industrial es una empresa mexicana dedicada a la diseño y fabricación de motores, generadores eléctricos de muy alta eficiencia desde hace más de 100 años. No es muy conocida, pero tiene toda la vida en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Y Megaflux, pues es la empresa ya filial a ellos que se dedica específicamente a electromovilidad. Con ellos desde hace muchos años estamos impulsando la electromovilidad. En el año 2018 nos otorgaron un premio conjunto para poner el laboratorio de evaluación de baterías más grande del país y pues en una de esas de Latinoamérica, por capacidad de prueba para baterías, para analizar las baterías y poder atender lo que viene en las baterías. Luego me preguntan, ¿y qué va a pasar? Bueno, de hecho, eso me lo preguntó el entonces director de Metrobús. Un día me dice, oye, ¿qué va a pasar en 7, 8 años con las baterías de los Metrobuses, que van a ser un montón? Y bueno, por eso es el laboratorio, para poder analizar cada una de esas baterías, de esas celdas, y poderles dar una segunda vida. Las baterías en un vehículo eléctrico, cuando decimos que ya no sirven, no es que la batería ya no funcione, es que ya no almacena la cantidad de energía suficiente para dar el servicio para lo que estuvo planeado. Muchas veces, dependiendo, pues el servicio, dependiendo la marca de los vehículos, hay marcas que dicen, pues al 80% para mi vehículo de alta gama ya no me sirven esas baterías, las tengo que cambiar. Pero el 80% de la capacidad es un montón de energía almacenada. Algunos serán 70, otros serán 60%. Toda esa capacidad de almacenamiento de energía se puede destinar en una segunda vida de las baterías, un segundo uso, a almacenamiento, por ejemplo, para energías renovables, para regulación de energías renovables, que es algo fundamental en las energías renovables. En los paneles solares hay sol, se genera mucho, pasa una nube, hay una baja de generación y todo eso hay que regularlo para que no sufra nuestra red eléctrica. Lo mismo pasa con las eólicas, sopla el viento, hay mucha energía, deja de soplar el viento, hay baja, entonces hay mucha intermitencia y esa es de las aplicaciones ideales como segunda vida de las baterías de vehículos eléctricos. Para ellos también desarrollamos el Laboratorio de Evaluación de Tecnologías Vehiculares con un objetivo principal que era revisar y poder atender las necesidades específicas de las rutas de transporte público de la ciudad y de cualquier ciudad del país. Muchas veces me preguntaron al principio de los proyectos con la Ciudad de México, oye Germán, ¿y de qué tamaño tiene que ser el banco de baterías de los metrobuses? Pues necesitamos medir, necesitamos revisar en qué ruta es. No es lo mismo especificar un vehículo para usarse en rutas del centro de la Ciudad de México a rutas que suben las montañas del Ajusco y todo el poniente. Entonces necesitábamos toda esta infraestructura, por eso se desarrolló este laboratorio. Y al mismo tiempo se desarrollaron sistemas de tracción hechos en México, es decir, se desarrolló la tecnología mexicana para vehículos eléctricos. La movilidad en la Ciudad de México se dividió en dos partes. Una, implementar lo que hubiera disponible a nivel mundial y ahí se tomó la decisión de recuperar el sistema de trolebuses con trolebuses chinos que fueron pues los más accesibles desde el punto de vista económico y con muy buena tecnología. El Metrobús también con autobuses chinos, en realidad quien lleva la batuta en el tema de la electromovilidad son los chinos y el mandato claro fue, pero necesitamos tener el desarrollo de tecnología nacional.
Y con ello, bueno, pues nos metimos a varios proyectos, desde diseño y fabricación de motores eléctricos y sistemas electrónicos, implementándolos en vehículos, desde vehículos pequeños, mototaxis, hasta autobuses de 12 metros. Y la empresa, ese yo ya no participé, la empresa de Megaflux, pues ya también tiene aplicaciones en transporte de reparto de mercancías, en este caso de cervezas, en vehículos de 18 toneladas, vehículos gigantescos, ya con movilidad eléctrica hecha en México. Todo esto, bueno, pues nos permitió tener este laboratorio. Ahí se ve el Carsan ya disfrazado de Metrobusito. De hecho, en su momento se hizo medio famoso como el Metrobusito bebé, que nos sirvió como un sistema de pruebas y evaluación. En la imagen derecha, pues se tiene el sistema para recorridos en línea 4 de Metrobús y poder especificar el tamaño de los bancos de baterías para esa línea en particular. El laboratorio de evaluación de baterías que está en la empresa en Megaflux, en la que tenemos los convenios con ellos para que cualquier aplicación académica tenga la disponibilidad de uso de esta infraestructura que es conjunta, dinamómetros para evaluación de vehículos eléctricos y pues la implementación en la Ciudad de México, como mencioné hace rato, pues se enfocó principalmente a trolebús, a los metrobuses eléctricos y el sistema cablebús. El sistema cablebús también se considera electromovilidad, puesto que es un modo de transporte movido por energía eléctrica, no con ruedas, pero con cables, pero con energía eléctrica. Y en la parte de desarrollo nacional, bueno, participé junto con la empresa Megaflux en la conversión de este autobús ya de 12 metros, que coincidió que era marca Dina y en la que se recuperó de un autobús, no es muy viejo, pero ya estaba muy amolado, ya iba para la basura, y fue el que nos entregó el RTP, la red de transporte público, y hoy por hoy está en 100% posibilidades de uso. Están todavía atendiendo temas burocráticos para meterlo en ruta, pero ya todas las pruebas técnicas lo llevamos hasta arriba del Ajusco lleno de bidones de agua, de 6 toneladas de bidones de agua, monitoreando la energía, monitoreando temperaturas, con ya la tecnología mexicana de trenes motrices. Y esto llevó a un segundo proyecto de desarrollo, que fue el proyecto del desarrollo del autobús eléctrico mexicano, TARUC, con el CONACYT, la empresa Megaflux y Dina. A diferencia del otro, es un autobús nuevo que salió de la planta de Dina como autobús eléctrico, con todas las condiciones. La gran diferencia es que en la conversión, en pues la autonomía depende de las características que ya existen en el vehículo, es decir, cuántas baterías caben y cuántas baterías soporta el chasis. Este tiene una autonomía del orden de 180 kilómetros a 200 kilómetros. Como se desarrolló desde origen eléctrico, tiene autonomías de arriba de 300 kilómetros, 350 kilómetros, y con la posibilidad de aire acondicionado, al haberse desarrollado con CONACYT, ahorita está en un programa de pruebas y demostración en varias ciudades del país. Ahorita está terminando en la Ciudad de México, luego pasa a Toluca, se va a León y así por todo el país haciendo recorridos, y particularmente para ciudades como Hermosillo, como Mérida, que requieren forzosamente aire acondicionado, está considerada la cantidad de energía almacenada en baterías para esas necesidades de aire acondicionado. Con aire acondicionado se tienen estimados o calculadas autonomías de 230 a 250 kilómetros. Entonces, para terminar esta parte, ¿qué necesitamos en la electromovilidad? Bueno, algo muy claro es las necesidades particulares. Transporte público es claro, ¿por qué? Porque es el que requiere la mayor cantidad de autonomía y eso permite recuperar la inversión, puesto que los costos operativos son del 25-30% del costo operativo de un autobús a combustión interna. A pesar de que su inversión es un poco más elevada, se recupera solito en los tiempos adecuados. Por ejemplo, un taxi, tenemos demostrado que la inversión se recuperaría en orden de 5 años.
un autobús de 10 a 12 metros se recupera en 8 a 10 años y los metrobuses articulados son proyectos que se llevaron a 15 años. En ese tiempo, el autobús se paga solito. Y se paga solito siempre y cuando se implementen estos vehículos, como dice ahí, hechos a la medida. Es decir, ¿para qué queremos vehículos comerciales con autonomías que sobrepasan las necesidades? Este que les comenté de la cervecería de reparto de cervezas es muy buen proyecto, puesto que compraron autobuses chinos de BYD, 20, que tienen autonomías de 300 kilómetros cuando sus rutas máximas son 60. Entonces, ¿para qué quieres un autobús con 300 kilómetros cuando la necesidad es de 60? Mientras que el que se desarrolló, el que le desarrollamos con Megaflux, les dejamos autonomías de 120 kilómetros y no nada más fue un capricho, sino tuvo que ver también eh, con la implementación, como dice en el tercer punto, de los procesos de carga e infraestructura eléctrica. En el centro de recarga no tenían capacidad para recargar los 10 vehículos al mismo tiempo. Entonces, se tomó la decisión, cuando tienen capacidad para 5, les ponemos el doble de autonomía y se van turnando. 5 se cargan un día, bueno, una noche, los otros 5 la otra noche, uno y uno, y entonces a eso me refiero con implementar vehículos hechos a la medida. Y eso es lo que hoy por hoy también está demostrado que ha dado mejores resultados que el vehículo chino con un 20% de más economía en el reparto de sus cervezas. Es decir, el kilómetro recorrido le sale un 20% más barato en el vehículo hecho en México que el que compraron. Y todo esto tiene que ir de la mano con financiamiento. Son los tres elementos que se deben considerar para la electromovilidad. Los vehículos, desde luego, la infraestructura de recarga y el financiamiento, debido a que el costo de inversión inicial es bastante más elevado que una combustión interna, pero ya está demostrado que se paga solo, pues se requiere forzosamente meter en la ecuación a las entidades financieras. Y haciéndolo correctamente, pues todo sale. Algo que estamos impulsando hoy por hoy en la Ciudad de México es el implementar estas reconversiones de autobuses en desuso, puesto que una conversión, también ya lo demostramos, cuesta como el 60, entre el 50 y el 60% de un vehículo eléctrico nuevo. Además de todo lo que tiene que ver con el reuso, se reutiliza una carrocería que con un poquito de recursos se recupera y se pone prácticamente nueva, se reutiliza todo el chasis, se reutilizan rines, se cambian llantas, es decir, se renueva, pero hay un reuso de estos vehículos que si no se irían a chatarrización. Entonces, también podemos con la electromovilidad atender temas de reuso y bueno, no se diga pues el tema de que son los vehículos que tienen la posibilidad de llegar a ser sustentables si su proceso de recarga lo ligamos a generación con paneles solares o generación eólica. Y ahí es donde sí podríamos hablar de vehículos 100% sustentables. No pongo aquí en esta presentación el tema de emisiones, creo que es un tema que Andrea va a tocar un poquito, los beneficios en la parte de las emisiones, lo cual me parece fabuloso porque no las tengo aquí metidas, entonces hay una buena, va a haber una buena, vamos a ser complementarias las presentaciones. Y bueno, yo lo que quería mostrar es cómo hoy por hoy es totalmente viable la electromovilidad. Para mí la mejor aplicación de la electromovilidad es el transporte público, porque es la manera en que además se le lleva a la sociedad, pues ahora también que se tienen los proyectos de litio en México, pues es cuando eventualmente se tenga, que se está caminando en ello, se tenga la tecnología para hacer baterías de litio en México, pues es la manera en la que se le puede llevar a la mayor cantidad de la población los beneficios de litio, de la electromovilidad y bueno, pues desde luego todos los beneficios ambientales que pues ahí están
sobre la mesa bastante claros, tiene datos muy importantes. Andrea, no se diga el doctor Aaron Hasilevich, y bueno, pues yo con esto me despido y lo que siempre he dicho, ¿no? Que los vehículos eléctricos no es para todo, son maravillosos. Luego llegan conmigo gente que sabe que hago conversiones, que tenemos toda la tecnología. Si es que quiero convertir mi coche porque ya estoy harto de pagar gasolina. Digo, bueno, si es para ti y recorres 30 o 40 kilómetros diarios, pues ¿qué crees? No vas a recuperar tu inversión ni en una conversión. Si es por darte el gusto, si es por eh, dejar de echar humo y tienes la capacidad económica para ello, adelante. Los vehículos eléctricos son maravillosos y bueno, la buena noticia es que cada vez están más accesibles y cada vez veo yo más vehículos eléctricos recorriendo las calles de esta ciudad y de muchas ciudades. Y cierro diciendo que lo que debemos hacer en el tema de transporte en general es usar las tecnologías más adecuadas a nuestras necesidades de transporte. La combustión interna sigue teniendo su nicho, los vehículos híbridos tienen su nicho, la electromovilidad, desde luego, pues tienen su gran nicho, que principalmente es para mí el transporte público y reparto de mercancías. Con eso termino. Muchas gracias por su intervención, maestro Germán. Y bueno, pues nos deja justo pensando en que la electromovilidad es un paso que deben dar las autoridades, sobre todo en el tema del transporte público. Ahí pueden quizá consultar un poco los trabajos que ha hecho la Comisión, también la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, que nos dan ahí este panorama, ¿no? De que en México se puede dar ese brinco, ¿no? Hacia la electromovilidad. Y bueno, Correcto. para que seguir también con este tema, pues tenemos a la maestra Andrea, déjenme presentarles a la maestra Andrea Díaz Fernández. Ella es ingeniera química por la Facultad de Química de la UNAM y cuenta con una maestría en Ciencias de la Sostenibilidad por el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Su investigación de maestría se enfocó en la estimación del impacto ambiental, económico y energético de la electrificación del transporte en el Valle de México, escenarios prospectivos. Además, posee un Master of Business Administration por la Universidad Pontificia Comillas y CADE en Madrid, España. Cuenta con diversas certificaciones y diplomados en temas ambientales y de cambio climático, en los que destacan inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del INEC, dimensión ambiental en el diseño y ejecución de políticas públicas del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, enseñanza del cambio climático del Centro Mario Molina, modelación con el sistema de planificación de alternativas energéticas a largo plazo, LEAP-IBC, y con más de 15 años de experiencia en el sector ambiental. La maestra Díaz ha colaborado en instituciones clave como la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así como en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En los últimos años se ha desempeñado como consultora independiente, trabajando con instituciones internacionales como la Coalición por el Clima y el Aire Limpio, el BID, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y el PNUD, entre otras. Y bueno, pues ha desarrollado diversos proyectos estratégicos en mitigación del cambio climático, calidad de aire y sostenibilidad. Entre sus trabajos más relevantes incluyen estimación de cobeneficios asociados a las medidas de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y de calidad del aire con el modelo LEAP, actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 1990 al 2018 del INEC, estrategias integradas en contaminantes climáticos de vida corta para la mejor calidad del aire y reducir el impacto al cambio climático con el modelo LEP para el INEC, y la participación en la sexta comunicación nacional de México ante la ONU sobre cambio climático. Y bueno, pues le cedemos la palabra a la maestra Andrea, que justo también va a estar abordando estos temas y me parece que también desde esta visión un poco de los contaminantes. Entonces, bueno, pues le damos la palabra, maestra. Bienvenida. Pues quiero agradecer mucho la invitación del PUEC a este ciclo de conferencias, al doctor Aaron Hasilevich por invitarme a participar en ella y por su guía y desarrollo en este proyecto de investigación, igual que al doctor Francisco Estrada, ¿no? Me siento muy honrada por exponer junto al doctor Carmona y el tema que nos tocó abordar, ¿no? La evolución tecnológica y la eficiencia energética en el contexto de la movilidad sostenible. Vamos a abordar estos temas el día de hoy, ¿no? Hablaremos principalmente de transporte, energía, transporte, emisiones, un poco de la matriz energética de México
el transporte eléctrico y el consumo energético, la electrificación del transporte, presentar el estudio de caso de mi tesis de maestría, y un poco del transporte eléctrico con relación a la sustentabilidad. Como podemos ver, ¿no? La demanda energética en el mundo, el 34% de la demanda energética se va al sector industrial y después se va al sector transporte, ¿no? En el mundo se consume el 31% de la energía que se produce es para el transporte. En México cambia un poco. Como podemos ver, el sector transporte demanda el 50% de toda la energía que se produce, ¿no? Evidentemente, ante mayor consumo energético en el transporte, mayores emisiones a la atmósfera, ¿no? En el mundo, esta relación tiene un 25% de las emisiones en el mundo y a nivel nacional también son del 25%. México está comprometido con la reducción del cambio climático, ¿no? Firmó en la COP de París del 2015 que se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el 2030 y de carbono negro en un 51%. En la COP de Glasgow de 2023 se comprometió a que para el 2030 el 50% de sus vehículos nuevos vendidos sean cero emisiones y para el 2040 el 100% de sus vehículos. Bueno, sabemos perfectamente que el transporte, al consumir combustibles fósiles, genera contaminantes atmosféricos, emisiones a la atmósfera, lo que genera el cambio climático y asimismo la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica se genera aproximadamente 4.5 millones de muertes prematuras al año a nivel mundial. Una de las soluciones que se propone, pues, es la electrificación del sector transporte. Es importante señalar que la electrificación del sector transporte, a pesar de que se le dice cero emisiones, los vehículos eléctricos 100% son cero emisiones, pero a la salida del tubo de escape, ¿no? No hay que olvidar que hay generación de emisiones cuando se produce la electricidad, pero también se produce emisiones cuando se transforma el petróleo en gasolinas y demás, ¿no? Como que no hay que quedarnos solamente con el transporte a la salida de los tubos de escape, sino con un ciclo, con una visión más completa. Las emisiones generadas por el transporte, por los vehículos de combustión interna, dependen, pues, del tipo de vehículo, si es un autobús, una motocicleta, un auto particular, ¿no? Una camioneta, etcétera, de la antigüedad del vehículo, porque esto define un poco la tecnología que tiene, el tipo de combustible que utiliza, si es fósil, si es eléctrica, gasolina, diésel, y la cantidad de kilómetros que recorre. Los vehículos híbridos eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustión interna, como les puso el doctor Carmona, consumen menos energía por kilómetro recorrido y por lo tanto generan menos emisiones a la atmósfera. Si además la matriz eléctrica que alimenta a los vehículos eléctricos tiene una proporción más renovable, pues las emisiones que se generen serán aún menores, ¿no? En México actualmente el 75% de la electricidad es generada con combustibles fósiles. Bueno, hablando del transporte eléctrico, como que el transporte eléctrico no es algo nuevo, ¿no? Como que a veces perdemos esa dimensión, como bien los puso el doctor Carmona, ¿no? Transporte eléctrico nos referimos al tren ligero, al Cambribús, al tren eléctrico, al trolebús, al metro, a los autobuses eléctricos y híbridos, a los autos particulares, también las motocicletas y las bicicletas, ¿no? El metro está operando desde 1969, ¿no? O sea, el transporte eléctrico en sí es algo que lleva mucho tiempo operando, ¿no? El tren ligero en Europa ¿no? Lleva años operando, igual que los cablebuses, igual que los trenes eléctricos, ¿no? No es algo nuevo. A lo mejor sentimos muy nuevo este boom, ¿no? De los autos eléctricos porque los empezamos a ver más en las calles y los autobuses eléctricos o híbridos, ¿no? Pero al final el primer autobús eléctrico híbrido se puso en funcionamiento ya comercialmente en el 2015, ¿no? En el 2010, llevan más de 15 años en el mercado. En términos muy generales, los vehículos se pueden categorizar, ¿no? Como vehículos 100% eléctricos porque disponen de un motor eléctrico que transforma la energía almacenada en baterías, energía cinética que hace que las ruedas se muevan. Tenemos los vehículos híbridos enchufables, que estos pues, combinan un motor eléctrico con uno de combustión interna, pero sí los conectas
para cargar las baterías, ¿no? Los conectas a la red eléctrica. Y los vehículos híbridos, que son vehículos que combinan un motor eléctrico con uno de combustión interna, pero no se conectan a la red interna, ¿no? Con su propio funcionamiento van cargando las baterías. Aquí es muy importante, pues, poner atención en los kilómetros por litro recorrido, ¿no? Cuando hablamos de híbrido, porque están saliendo, pues, vehículos que están tratando de entrar a la categoría de híbrido, pero tienen muy poca capacidad por kilómetro recorrido. La eficiencia energética depende, como hemos visto, del tipo de vehículo que tengas, ¿no? En la primera columna tenemos vehículos de combustión interna, aquí tenemos vehículos híbridos y aquí tenemos vehículos eléctricos, ¿no? Y aquí está el tipo de vehículo, ¿no? Tenemos autos particulares, camionetas SUVs, pick-ups, motocicletas, taxis, vagonetas, microbuses y autobuses. Y nos dice, es una tabla comparativa de la cantidad de kilómetros recorridos en función de la energía. Y volvemos a reafirmar lo que el doctor Carmona ha dicho, ¿no? Los vehículos híbridos, en términos generales, se estima que consumen la mitad de la energía de los vehículos de combustión interna, por lo tanto recorren el doble de kilómetros. Y cuando además se encuentran en condiciones de tráfico, pues esta eficiencia es aún mayor, ¿no? Tienes reducciones del 30 al 40%, que son circunstancias que se dan mucho en las megaciudades y en las ciudades grandes de nuestro país. Los vehículos a batería, una tercera parte de la energía de los vehículos, consumen una tercera parte de los vehículos de combustión interna. Su consumo promedio es de 15 a 20 kilowatts hora por cada 100 kilómetros. Una batería de 30 kilowatts hora posibilita recorridos de 200 kilómetros. También tenemos menos costos de mantenimiento y menores costos de operación, ¿no? Que son cosas que el doctor Carmona también ya comentó. ¿Cómo ha evolucionado la electrificación del transporte a nivel mundial? Ha tenido, pues, una gran penetración, ¿no? Ha evolucionado, tiene ¿no? Esta línea de crecimiento. En el 2020 circulaban casi 20 millones de vehículos eléctricos de pasajeros. Ese mismo año, 1 de cada 25 de los coches nuevos vendidos eran eléctricos, pero en el 2023 ya es 1 de cada 5. Se espera que para el 2030 debe de haber 230 millones de vehículos circulando en el mundo. Esto se debe, pues, a eso, ¿no? A que han bajado mucho los costos de las baterías, por lo tanto el costo del vehículo es más barato, a las políticas que tienen diferentes países, ¿no? Hay países que tienen subvenciones fuertes sobre los vehículos particulares, ¿no? O políticas fuertes que dicen que van a cambiar las flotas de autobuses a híbridos, si es lo que le ha dado un impulso, pero se espera que a partir del 2030 el mercado solo va a empezar a ser el motivador de esa compra, ¿no? No solamente se va a depender de las políticas públicas para que esa transformación se dé. Los principales, como vemos aquí, ¿no? Los principales compradores de vehículos son China, Europa y Estados Unidos. Entrando acá un poco en detalle, ¿no? Estados Unidos desea reducir sus emisiones, el 50% de sus emisiones de GI para el 2030 y para el 2050 quiere convertirse en un país de cero emisiones neta. Para el 2030, la mitad de todos los vehículos vendidos deben ser eléctricos. Esto lo dijo Biden. Evidentemente, las cosas han cambiado en estos últimos tiempos. ¿Será algo que afecte al mercado de vehículos eléctricos? Probablemente sí, pero como bien dijo el doctor Carbona, el que lleva la batuta cantante respecto a los vehículos eléctricos es China, ¿no? China tiene la meta de que a partir del 2030 el 40% de sus autos vendidos sean eléctricos. Y es el principal productor de baterías a nivel mundial, ¿no? Representa el 72% de la producción mundial. De hecho, China en el 2023, el 50% de sus vehículos nuevos vendidos ya eran eléctricos, ¿no? Entonces ya está alcanzando su meta. Por ejemplo, BYD vendió 570,000 autos eléctricos en todo el mundo. Y también la otra parte, o el otro mercado fuerte es la Unión Europea. Y la Unión Europea está comprometida a eliminar la venta de vehículos de combustión interna para el 2035.
Entonces, las políticas de los países pueden afectar o fomentar, pero hay unas cosas que a lo mejor el mercado, ¿no? decide modificar. ¿Qué afectación tendrá el discurso de Trump, los aranceles, su énfasis porque el cambio climático no existe y demás? Pues será cosa que iremos viendo cómo evoluciona. También yo creo que el mercado ya trae cierta inercia y la industria automotriz también trae cierta inercia, ¿no? Ha invertido mucho dinero en transformar los autos, en sacar autos eléctricos. Todas las compañías consolidadas ya tienen un auto eléctrico. Es mucha inversión en investigación y desarrollo para un día para otro decir, ya no se hacen más, ¿no? Bueno, la electrificación del transporte en México. En México hay 184,000 unidades vendidas. Aquí se puede ver cómo ha aumentado la venta de vehículos eléctricos con respecto a la venta nacional. En el 2022, el 4.7 de los autos vendidos eran eléctricos. Por tecnología, la mayor preferencia va por los autos híbridos, ¿no? Más del 80%, 87% son híbridos. Por los híbridos enchufables es alrededor del 8% y los autos eléctricos representan el 4% de las ventas de vehículos eléctricos. El estado que más vehículos adquiere eléctricos es la Ciudad de México y le sigue el Estado de México. Posteriormente vienen las otras dos ciudades grandes del país, ¿no? Que son Jalisco y Nuevo León. Bueno, ahora voy a platicarles un poco de los resultados que obtuve en la tesis de maestría, ¿no? De la estimación del impacto ambiental, económico, energético, de la electrificación del transporte en el Valle de México, que es la creación de escenarios prospectivos para ver qué pasaría con las flotas vehiculares al electrificarse. Pues el área de estudio está conformada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 59 municipios del área metropolitana del Estado de México. No se consideró en este estudio el municipio de Tizayuca porque no se tuvo información suficiente de la flota vehicular de este estado. Entonces, bueno, el Valle de México está conformado por más de 21 millones de habitantes. Como todos sabemos, es un centro de actividades culturales, sociales y económicas. Genera el 20% del PIB nacional, pero a pesar de esto tiene grandes retos de pobreza, falta de planificación, tiene problemas con la movilidad, un gran deterioro ambiental. Estas problemáticas, ¿no? La falta de movilidad genera más desigualdad socioterritorial. Hay muchos mejores medios de transporte en la zona central que en las áreas conurbadas, ¿no? Son temas que ya se han hablado en este ciclo de conferencias. Una mala movilidad afecta la calidad de vida de las personas, la economía y el medio ambiente, ¿no? Generalmente las personas que viven en las zonas conurbadas tienen que recorrer más distancias, lo que implica mayores tiempos de traslado y costos para sus bolsillos. Y además, generalmente las personas que viven en las áreas conurbadas tienen menores recursos económicos. A mayores distancias o mayor tiempo de traslado, pues se generan más emisiones, por lo tanto se genera más contaminación atmosférica, lo que tiene implicaciones en el cambio climático. Y el cambio climático tiene afectaciones a los ecosistemas y también hay afectaciones a la salud de las personas, ¿no? Por la contaminación ambiental. Bueno, para que nos demos una idea del escenario de movilidad del Valle de México, ¿no? Según la encuesta Origen-Destino del 2017 realizada por el Instituto de Ingeniería y por el INEGI, se realizan en el área metropolitana más de 34.6 millones de viajes al día, ¿no? De estos viajes, 15.6 millones se realizan en transporte público y 7.3 se realizan en transporte privado. Los viajes que se realizan en transporte público principalmente se realizan en microbuses y en vagonetas y combis, ¿no? Que si lo analizamos objetivamente es el transporte más incómodo. El 29% se realiza en metro y el 11% se realiza en taxi. El 50% de la población se traslada en transporte público o se desplaza a pie. El tiempo de traslado aumenta considerablemente cuando lo haces en transporte público, ¿no? Si utilizas el metro,
necesitas 39% más de tiempo que si lo haces en un auto particular. Si utilizas una vagoneta o un microbús, requieres un 54% más de tiempo. Y si utilizas un autobús, un RTP, requieres 22% más de tiempo que si lo haces en un auto particular. Entonces, la flota vehicular está desarticulada de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, los autos particulares representan el 62% de la flota, pero sabemos que solamente 7.3 millones de viajes se realizan en transporte privado, ¿no? La mayoría que se mueve en transporte público, ¿no? En microbuses y eso ni siquiera pinta la cantidad de microbuses que hay actualmente, ¿no? De vagonetas, es el 1% comparado con toda la flota vehicular. Esto hace que haya una desarticulación entre la necesidad y pues, la oferta de transporte real, ¿no? Si hablamos de que además muchas de las personas se trasladan a pie y hacemos un análisis, ni siquiera hay muchas banquetas en muchas zonas. En este estudio solo se analizaron 8 categorías vehiculares, ¿no? Que son los autos particulares, los autobuses, los microbuses, las vagonetas, los taxis, las motocicletas, las camionetas pick-up y las camionetas SUV. Las emisiones pues tienen una correlación directa con la antigüedad de los vehículos. Esta depende mucho del tipo de vehículo. Los autos particulares tienen una menor antigüedad, por ejemplo, y la flota más vieja es la de los microbuses. Por eso ya los están reemplazando. También me gusta hacer énfasis en la cantidad de kilómetros recorridos, por ejemplo, en la velocidad promedio. Transporte público tiene una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora y el privado de 20. Por ejemplo, si haces recorridos en bicicleta, tu velocidad promedio será de 12 kilómetros por hora. Estas diferencias no son tan grandes. Entonces, ¿por qué hay tanta preferencia por el uso del transporte privado? Es porque los tiempos en transporte público que necesitas es casi el doble en muchas ocasiones, ¿no? Y además vienen los temas que se han hablado en otras conferencias, ¿no? La parte de seguridad, la parte de desconexión de un transporte con el otro. El transporte público recorre 200 kilómetros al día, mientras que el transporte privado recorre 30 kilómetros por día. En el 2016, las emisiones de CO2 equivalente generadas por el transporte fueron de 25 millones de toneladas. También es importante señalar que 262 días del año se incumplió al menos una norma de salud ambiental de calidad del aire. En este contexto, decidimos desarrollar escenarios prospectivos, ¿no? ¿Con qué intención, no? Porque te ayuda a pensar escenarios posibles, a anticipar las consecuencias de la acción o la inacción si haces ciertas cosas, facilita cambios estructurales y pues da información para la toma de decisiones. Estos escenarios prospectivos se crean a partir de la flota vehicular histórica de 1998 al 2016 del inventario de emisiones de la Ciudad de México, la cantidad de vehículos nuevos vendidos, la venta de vehículos eléctricos nuevos, que esta viene de la AMIA, ya sea de vehículos híbridos o eléctricos. Es importante mencionar para los resultados de este estudio, se considera vehículo eléctrico tanto al híbrido como el eléctrico, ¿no? Ahorita les explico la degradación interna, pero vehículo eléctrico nos estamos refiriendo a ambos tipos de vehículos. Entonces, en el 2016, la flota vehicular de la Ciudad de México era de 5.3 millones de vehículos y se espera que para el 2050 sea del doble, ¿no? Estamos hablando de más de 10 millones de vehículos. Después de tener esta información, se crearon 4 escenarios prospectivos. El business as usual, que sigue la tendencia actual del mercado. Este escenario se espera que en el 2050 el 8% de la flota sea eléctrica, ¿no? Que estamos hablando de aproximadamente 890,000 vehículos. En el escenario bajo, se espera que en el 2050 el 19% de la flota sea eléctrica, que esto es alrededor de 2 millones de vehículos. En el escenario medio, se espera que sean 44% de los vehículos eléctricos, lo que representa 4.7 millones de vehículos. Y en el escenario alto,
se espera que los vehículos eléctricos representen el 81% de la flota vehicular, lo que equivale a 8.6 millones de vehículos. Este escenario alto es el que contempla que a partir del 2035 todos los autos nuevos vendidos serán eléctricos, o sea, híbridos o eléctricos. Aquí les presentamos una distribución de los escenarios creados por tipo de tecnología, ¿no? En el escenario BAU, el escenario base, el 8% de la flota, como les mencioné, es eléctrica, pero aquí se ve perfectamente la distribución por tipo de tecnología. Esto entre más viejo el vehículo, pues mayores emisiones generan. También estas curvas nos hablan de la velocidad de reemplazo de los vehículos, ¿no? Hay vehículos que tienen mucho tiempo en el mercado. En cambio, por ejemplo, las motocicletas son una flota bastante nueva, ¿no? Como que empieza a agarrar mucha fuerza en el mercado. Acá tenemos en el escenario bajo, ¿no? Con el 19% de los vehículos eléctricos, el escenario medio con el 44% y el escenario alto. Aquí es donde se ve, ¿no? Que a partir del 2035 ya no se venden vehículos de combustión interna, ¿no? Es el que se nota un cambio bastante drástico. Después se calcularon las emisiones para 10 tipos de diferentes contaminantes. Por ejemplo, para el CO2 podemos ver todos nuestros escenarios. Para el 2050 se generarían más de 54 millones de toneladas. Si llevamos a cabo el escenario bajo, tendríamos una reducción del 5% de las emisiones. Si llevamos a cabo el escenario medio, sería una reducción del 14% de las emisiones, y si es un escenario alto, pues las emisiones reducirían en un 30%. ¿Cuál es el origen de estas emisiones? Pues provienen principalmente de los autos particulares. ¿Por qué? Pues porque son un montón, ¿no? Es el 69% de la flota. Después lo siguen los autobuses y las motocicletas. Las motocicletas solo representan el 9% de la flota, pero son sistemas que las motocicletas no están reguladas, ¿no? No pasan la verificación, no tienen filtros. Y los autobuses al final recorren muchísimos kilómetros, ¿no? Entonces hace que sea un fuerte generador de emisiones. Aquí les presento una tabla resumen, ¿no? De todos los contaminantes que estimamos. En esta columna se puede ver, ¿no? El porcentaje de vehículos eléctricos. Aquí están los contaminantes. En términos generales, lo que vemos es que el escenario bajo solamente permite reducciones del 3 al 5%. El escenario medio nos permite reducciones del 8 hasta el 14%, mientras que el escenario alto, ya estamos hablando de reducciones en todos los tipos de contaminantes del 23 hasta el 37, 39%, ¿no? En algunos casos. Retomando los compromisos de México para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro, es importante enfatizar que ninguno de estos escenarios, ni siquiera el más agresivo, permitiría llegar a esto, ¿no? A los compromisos, porque esto está calculado para el 2050. Estas reducciones se esperan para el 2030. Entonces se requeriría una adopción de vehículos eléctricos mucho más agresiva, más acelerada en los próximos 5 años, o sea, no que sea una adopción pues lenta, ¿no? Políticas de transporte público más agresivas, políticas de electromovilidad acompañadas de políticas de renovación de la flota vehicular, incremento de porcentajes de ventas de vehículos eléctricos e híbridos, ¿no? Las proyecciones que les presenté actualmente están calculadas, el 20% de la flota eléctrica es 100% eléctrica y el 80% es híbrida. En el momento que estos porcentajes cambian, también los resultados cambian, ¿no? Si se vuelve 50% eléctrica y el otro 50% es híbrida, pues el cambio y la reducción de emisiones será mucho más drástica, ¿no? Y también hace falta una parte en la revolución de las motocicletas. Entonces, por un lado tienes las acciones de electromovilidad, pero estas no pueden ir separadas de otras acciones que permitan también ir reduciendo emisiones.
¿no? Como la renovación de la flota de autobuses, la conversión de taxis, ¿no? Es todos esos proyectos. Si hacemos referencia al Pacto de Glasgow, donde se espera que para el 2030 el 50% de los vehículos vendidos sean 100% eléctricos, pues vemos que tampoco ninguno de los escenarios cumple con esta especificación, ¿no? El escenario alto en el 2035 sería el escenario medio, perdón, en el 2035 está alrededor del 37%, ¿no? Pero evidentemente, independientemente de cómo hayan sido los supuestos para crear estos escenarios, la venta actual de vehículos eléctricos representa el 4% de las ventas. Para en 5 años estar en el 50%, pues se ve un poco complicado. Entonces, en términos generales, para alcanzar los compromisos tanto del Pacto de Glasgow como de reducción de emisiones, vamos un poco tarde. También es importante señalar, ¿no?, que las emisiones hay que analizarlas desde su punto de origen, ¿no? Todos estos contaminantes, su origen es generado principalmente por los autos, los autobuses y las motocicletas. Entonces, las políticas encaminadas a regular o modificar esto, pues pueden ser muy útiles. Los microbuses son los únicos, es el mayor emisión de óxidos de nitroso, pero esto se debe a que utilizan gas líquido del petróleo. Aquí estamos viendo que actualmente ya hay un cambio en los microbuses, ¿no? Los están sustituyendo por autobuses de diésel. Bueno, una vez que calculamos cuáles eran las emisiones generadas, decidimos estimar cuál sería la demanda energética de estos vehículos, ¿no? Entonces, para el escenario business as usual, se requeriría 583 petajoules. En el caso de que el escenario alto tenga cabida, únicamente consumiríamos 371 petajoules, ¿no? Lo que nos da una reducción del 19% en la demanda energética. En el escenario medio, la reducción es del 8% y en el escenario bajo, la reducción es del 3%. Los vehículos eléctricos no solo hay que pensarlos porque no tienen emisiones ¿no?, en el tubo de escape, sino si lo vemos más macro, ¿no? La demanda energética definitivamente es mucho menor en los vehículos eléctricos y al final pues tenemos solo un planeta, ¿no?, para satisfacer toda la demanda energética. Una vez que estimamos la demanda energética, lo que queríamos saber es cuánta electricidad necesitamos para satisfacer estos escenarios. Entre más electrificada esté la flota, pues más electricidad necesitamos. Demandamos menos energía, pero requerimos mucho más electricidad, ¿no? Entonces, en el escenario BAO, la demanda eléctrica sería de 392 megawatts al año, y para el escenario alto estamos hablando de 5 millones de megawatts al año. Esto lo podemos convertir, ¿no? Fue una conversión sencilla para saber más o menos cuántos paneles solares necesitaríamos para poder suministrar esta cantidad de energía. Entonces, para un escenario business as usual, se requerirían 537,000 paneles, lo que ocupa una extensión de 1 kilómetro cuadrado, pero en el escenario alto ya estamos hablando de 7 millones de paneles solares, que requiere aproximadamente unos 14 kilómetros cuadrados. Ya con esta información, lo que queríamos saber es qué impacto tendría esta electricidad en términos de emisiones a la atmósfera, para ver cuántos serían realmente los beneficios reales, ¿no? Y entonces, en el escenario bajo, la cantidad de toneladas de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera es de más de 1.600.000 toneladas. Y en el escenario alto, la electricidad que necesitaríamos producir para satisfacer esa demanda sería de más de 25 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pero es importante señalar que al electrificar la flota vehicular en el escenario más alto,
realmente tenemos un ahorro de emisiones de más de 568,000 millones de toneladas, ¿no? Por lo cual, las emisiones generadas por el suministro de electricidad es insignificativo. Ahora quiero hablar un poco más del transporte eléctrico y la sustentabilidad. Se han abordado varios puntos en este seminario, ¿no? Pero la movilidad sustentable en términos generales se puede decir que es acceder a diferentes lugares mediante un transporte eficiente, seguro, accesible, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. La movilidad sustentable prioriza la mejora de la eficiencia vehicular, el cuidado del medio ambiente, la salud de la población. Y en estos tres aspectos, la electrificación del transporte, pues es una pieza clave para poderlos alcanzar. Entonces, la electrificación del transporte es realmente una herramienta para alcanzar una movilidad sostenible, no es en sí misma sostenible. De hecho, permite contribuir a alcanzar diferentes objetivos del desarrollo sustentable. Por ejemplo, con respecto al objetivo de salud y bienestar, ¿no? Menores emisiones a la atmósfera significan menos contaminación atmosférica y menos muertes prematuras. Con respecto al séptimo objetivo, energía asequible y no contaminante, la descarbonización del transporte impulsa la descarbonización de la matriz energética. En el objetivo 8, el trabajo decente y el crecimiento económico, la electrificación del transporte traerá consigo nuevas inversiones, ¿no? Un ejemplo de esto es la instalación de la fábrica de Tesla, la extracción de litio, el desarrollo de nuevas baterías, que eso tiene un poco que ver con el objetivo 9, que es industria, innovación e infraestructura. La electrificación del transporte implica una transformación de la industria automotriz y del sector eléctrico. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Como hemos dicho, la electromovilidad es una herramienta que facilita, que contribuye a la sostenibilidad de las ciudades, pero no en sí misma es sostenible. El objetivo número 12, producción y consumo responsable. Los vehículos eléctricos fomentan patrones de consumo más sostenible al reducir la demanda energética. Con respecto al objetivo número 13, acción por el clima, pues menores emisiones a la atmósfera ayuda a combatir el cambio climático. El objetivo número 15, vida y ecosistemas terrestres, el emitir menos contaminantes atmosféricos como el ozono puede ayudar a disminuir las afectaciones en la biodiversidad. Y el objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos, pues la electromovilidad es bastante compleja, ¿no? Necesitamos que se hable el sector público con el sector privado, con las instituciones académicas, se necesitan alianzas de colaboración, ¿no? Entre públicos y privados, pero también que se hablen los estados, los municipios, Secretaría de Energía con Secretaría de Transporte y Vialidad, o sea, como que necesitas una interacción de muchas cosas para que la electromovilidad se pueda llevar a cabo de una manera más sostenible. No solamente es meter autobuses por meter autobuses, hay que planearlo, como bien lo dijo el doctor Carmona. Para cerrar, ¿no? Esta presentación, sí quisiera hacer énfasis, ¿no? En que la electromovilidad contribuye a alcanzar objetivos de ODS. El transporte eléctrico por sí mismo no es sostenible, ¿no? Necesitas muchas cosas alrededor de eso. Te permite reducir emisiones, pero no es sostenible en sí mismo. Hay que hacer además regulaciones a los otros medios de transporte como las motocicletas, ¿no? Para hacer realmente movilidad sostenible, tiene que estar mucho más integrada, ¿no? Tiene que haber una planeación urbana, una planificación del transporte, haber vialidades adecuadas, ¿no? Sin baches, con banquetas, sin apropiación del espacio público. Es importante priorizar la movilidad activa, comenzando por el peatón, transporte público antes que el privado, transporte accesible, asequible, interconectado, seguro, ¿no? Por otro lado, para realmente tener resultados en términos de investigación a través de la electromovilidad, se requiere pues una adopción muy agresiva, ¿no? de vehículos eléctricos. En términos energéticos, pues no hay nada que discutir. Definitivamente el transporte eléctrico
se lleva las palmas, ¿no? También se pueden hacer políticas de renovación de la flota y, como estaba diciendo el doctor Carmona, de conversión de la flota. Y es importante considerar en todas las políticas de movilidad todos los transportes, todos los modos de transportes, ¿no? El metro es uno de los mejores medios de transporte y es eléctrico. Es el que más personas mueve, el que más kilómetros recorre, pero muchas veces en las licitaciones se queda fuera por el costo, ¿no? Pero no se ve un poco más a largo plazo. Muchas gracias, maestra Andrea, y también al maestro Germán. Creo que ambas presentaciones se complementan y creo que, bueno, lo que rescato de ellas es justo la necesidad de la planeación, ¿no? En el tema de la política de electromovilidad. Y creo que el claro ejemplo, lo que ambos ponen es el caso de China. Si creo que revisamos, las políticas de China, es a finales, me parece que de los 90, que han ido implementando estos cambios de la electromovilidad y claro que sí, también en el tema de los vehículos eléctricos, pero si ustedes ven las redes ferroviarias de China, cómo se han expandido en los últimos 30 años, pues vemos que también lo que mencionaba justo tanto el maestro Germán como la maestra Andrea, que es esta planeación, ¿no? Del transporte público en la electromovilidad y que no es algo, digamos, nuevo, es algo que la electromovilidad pues viene acompañada desde hace más de 60 años y que justo ahí yo creo que es donde tenemos que ver la clave, ¿no? La mejora del transporte público a través de la electromovilidad y que pues también todo es perfectible y que evidentemente pues todo deja una huella de carbono. Sin embargo, lo que mencionó creo que el maestro Germán es muy importante, esta parte, ¿no? Del reuso, ¿no? Que se le puede dar a las baterías, a los vehículos y los abordamos desde el enfoque de la electromovilidad y también pues la cuestión, ¿no? De tener pues estos laboratorios, ¿no? Estos laboratorios que nos permiten también tener información y pues implementar mejores decisiones o tomar mejores decisiones de política. Entonces creo que ahí tenemos un camino por qué, pues por recorrer, porque también pues en estos escenarios prospectivos que nos pone la maestra Andrea, vemos que ya vamos un poco tarde, ¿no? Para tal vez tratar de cumplir con estos objetivos que se tienen de reducir las emisiones. Entonces creo que sí es importante, ¿no? Que las autoridades vean que hay pues materia de en dónde trabajar en el tema de la electromovilidad y que sin duda pues el transporte público es el eje articular, ¿no? Que creo que si mejoramos el transporte público, pues también podemos desincentivar, ¿no? El uso de automóviles, ¿no? Entonces creo que ahí es una pieza clave. Y bueno, pues vamos a dar paso a algunas preguntas que ya nos han dejado en el chat. Y bueno, les voy a hacer las preguntas y daré paso para que nos puedan ayudar a responder. Les hago 2 preguntas a cada uno y ya me ayudan con las respuestas, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí una pregunta a ver, déjenme ver, es de Jaime González y nos dice, bueno, pues que si nos puede mencionar, maestro Germán, el costo e impacto en el medio ambiente en la fabricación de las baterías eléctricas de litio, cobalto, níquel y aluminio. Y también otra pregunta para usted sería, ¿cuáles son los planes o programas verdaderamente exitosos en el manejo de los residuos electrónicos? Y aquí tenemos una pregunta también para la maestra. Andrea nos dicen, maestra, el petróleo, nos dice Miguel Ángel, el petróleo seguirá siendo el negocio mundial. El 98% de las ciudades del mundo no cumplen la calidad del aire establecida por la OMS. Entonces, ¿qué estrategia se debe seguir para proteger a la población de los impactos socioambientales y económicos? Y la segunda pregunta que nos dejan aquí de López Díaz nos dice, dice igual una pregunta para usted, maestra, sobre la movilidad en bicicleta, Ecobici en la Ciudad de México, si tiene datos sobre su uso y el beneficio de ellas. Entonces, estas serían las 2 primeras preguntas para ambos. Les cedo la palabra. Con gusto, muchas gracias. A ver, respecto a los costos, ahí es muy genérico y depende de muchas cosas, pero a ver, vamos a verlo más como usuario, que finalmente yo soy usuario, ¿no? De baterías, que como mencionó Andrea, más del 70% de las baterías a nivel mundial se fabrican en China. Lo mencioné, si no mal recuerdo, durante la charla, que el costo actual de las baterías de litio, y ahí también dije, hay distintas tecnologías de baterías de litio,
es de hoy en China están ya por debajo de los $100 el kilowatt hora. Puestas en México ya las podemos tener en 120, $140 el kilowatt hora. Ahí lo que hay que tener mucho cuidado, porque sí, las baterías más densas, que son las que tienen níquel, manganeso, cobalto, particularmente el tema del cobalto, tienen también muchas implicaciones ambientales por sus procesos de extracción y procesamiento para obtener las materias primas. Y además que, como dije, son las que tienen cierta inestabilidad térmica y pueden ser riesgosas si la electrónica, las que están asociadas, es decir, los BMS, Battery Management System, que controlan los sistemas de enfriamiento. Entonces, cada vez complicamos más al vehículo eléctrico cuando ponemos este tipo de baterías, con las que se pueden tener vehículos de 800, 1000 kilómetros de autonomía. Esa es la contraparte, pero regreso, ¿y para qué las queremos? Hay que revisar cuál es la tecnología adecuada, no nada más en vehículos, sino en baterías. Hoy por hoy no hay que nada más ver es que las baterías de níquel, manganeso, cobalto, no, están las baterías, bueno, litio, níquel, manganeso, cobalto, están también las baterías de litio, fosfato de hierro, que cada vez están teniendo mejores desempeños. De hecho, esta gran empresa de vehículos eléctricos chinas, BYD, son las que más usan. Ellos fabrican sus propias baterías. No hay que dejar de ver los desarrollos que se tienen actualmente, la evolución en las baterías de iones de sodio. Entonces, también que son ambientalmente más amigables, técnicamente tienen menor densidad de energía. Entonces, sí, es un tema que hay que atender, así como después vienen los desechos de estas baterías. Se están atendiendo en México desde el punto de vista de desarrollo de tecnología, la tecnología para el reciclado y la reextracción de las materias primas de baterías en desuso. Hay grupos de trabajo muy importantes en electroquímica, en el POLI, en la UAM, en la propia UNAM, que están atendiendo estos retos y han tenido un gran avance. Entonces, no nada más es cuánto me cuesta, no es nada más, es que son muy contaminantes en su extracción. Sí, sí hay procesos contaminantes que no hay que perderlos de vista, pero también lo que es importante decir es que pues cada vez se están cuidando más esos procesos, las baterías son cada vez más económicas y sobre todo que nos permiten tener aplicaciones que tienen un beneficio en tema de emisiones al medio ambiente, sobre todo si las aplicamos al transporte público como lo hemos estado comentando. Con respecto a la movilidad en bicicletas, creo que es muy importante enfatizar este punto, ¿no? El fomentar la movilidad en bicicleta para mí sigue siendo una oportunidad. Se ha hecho, pero hay que seguirlo haciendo, ¿no? Cuidando la parte de seguridad. Em, Realmente la cantidad de kilómetros que se recorre en la Ciudad de México son alrededor de 15 kilómetros. Recorrer estos kilómetros en una bicicleta, si es eléctrica, es muy viable, ¿no? Y la ciudad es relativamente plana en el centro, para los otros lados no, pero ya siendo eléctrica ya no tendrías esos problemas, ¿no? La demanda de energía de las bicicletas es muy, muy poca, entonces puede ser una opción que no hay que quitar, ¿no? La velocidad promedio es esa, o sea, para mí apostar por la bicicleta eléctrica es un acierto. Hay que tener mucho cuidado con la parte de seguridad, que eso viene con la planeación urbana, ¿no? Cómo haces las calles seguras, que no tengan accidentes, que la gente esté obligada a llevar casco, porque las bicicletas eléctricas levantan 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí también viene la parte de las motos eléctricas. Las motos eléctricas están comiéndose el mercado de la movilidad, ¿no? Las tasas de ventas son del 9%. Es mejor que sean eléctricas a que sean de combustión interna, de entrada. Y no necesitas mucha energía para suministrarla. Y para recorrer tus 30 kilómetros al día, son los dos sectores donde hay que apostarla, ¿no? También, esa es una proyección para el 2050. ¿Dónde vamos a meter 10 millones de vehículos? No hay manera de que quepa eso en ninguna ciudad del mundo, aunque se expanda, ¿no? Entonces, sí tenemos que
en movilidad compartida, tiene que ser mucho más integral esa parte, ¿no? Yo no tengo los datos de bicicletas, pero sí existen cuánto reducen emisiones, cómo funcionan, pero sí están ahí, pero no los tengo porque ya es un plus, ¿no? Y la parte de cómo nos cuidamos en la parte ambiental y de política pública, pues hay que seguir solicitándolo, ¿no? Hay que volver más estrictas las normas de emisión de los vehículos, ¿no? No se hace, si tú logras que las eficiencias, o sea, te puedes volver tan autoritario como quieras, ¿no? Pero yo sé que en Inglaterra no se venden camionetas V8, no se venden, están prohibidas las camionetas de 8 cilindros. Si tú haces ese tipo de políticas, evidentemente eso va a ayudar, ¿no? Entonces, eso genera mucha polémica, pero hay políticas que ni siquiera tienen que ver con la electromovilidad que pueden reducir significativamente las emisiones. Entonces, apuntar a eso, ¿no? Tratar de ser más conscientes en los vehículos que compramos y en lo que consumimos, pero en las políticas en general, pues tratar de fomentar, pues, que sean más estrictos, ¿no? La cantidad de emisiones a la atmósfera que genera cada vehículo. Realmente las eficiencias, hay vehículos que te deberían de estar dando 16 kilómetros por litro, pero los chinos que están llegando nuevos te están dando 10 kilómetros por litro, ¿no? Estamos metiendo vehículo chino con muy pocas eficiencias energéticas cuando ya existe para ese tamaño de coches eficiencias de 16 kilómetros por litro. Entonces, yo pues me iría para ahí, a un poco apretar esas políticas en términos de eficiencia energética. Gracias a ambos. Aquí tenemos otras preguntas. Y bueno, nos pregunta Ismael, maestro Germán, ¿por qué se abandonó el proyecto de Ecotaxis de los 1000 Surus convertidos a eléctricos? Y si en Ciudad Universitaria los Pumabús serán cambiados a eléctricos. También pregunta Isabel, ¿qué especificaciones de potencia debe tener una red eléctrica para poder cargar un auto eléctrico y un autobús eléctrico de batería? Si han estimado también cuánto aumenta el recibo de electricidad de un hogar cuando comienza a utilizarse un vehículo eléctrico. Y bueno, esta pregunta también sería ahora para la maestra Andrea. Dicen, ¿se han realizado alguna estimación del beneficio perdido en términos de emisiones al cargar un vehículo eléctrico con energía eléctrica producida con el método más común de generación de energía en México? Dice, dicho en otras palabras, o sea, ¿qué tanto se contamina a la atmósfera al usar un vehículo o autobús eléctrico debido a las emisiones generadas en la producción eléctrica en México? Y pues yo creo que ya para ir concluyendo, pues estas dos preguntas que creo que ambos podrían también ayudarnos a dar respuesta es, pues, ¿cuál es la vialidad de la electrificación de vehículos en todos los estados de la República Mexicana, considerando pues la infraestructura, los recursos naturales y energéticos, económicos y sociales, las condiciones geográficas y climáticas? ¿Y qué estrategias o políticas de movilidad se podrían aplicar para el transporte concesionado, que son estos micros, las vans, ¿no? En la Ciudad de México, pues ya que casi el 50% de los viajes se lleva en estos modos de transporte. Yo creo que con estas preguntas podemos ir ya cerrando. Aquel proyecto de la conversión de Tsurus, al final no fue un proyecto viable. En aquella época, 2008, 2009, lo que se tenía disponible eran baterías de plomo ácido. Empezaban baterías de litio, pero carísimas, estaban a $600 el kilowatt hora, cuando hoy, como acabo de comentar, están entre 100 y 140. Entonces, es la capacidad técnica que se tenían, que eran 80 a 100 kilómetros de autonomía, sin infraestructura de recarga. Por eso después hicimos esos proyectos de infraestructura de recarga, lo hacía sumamente complejo. Al final también las complicaciones, que inclusive las seguimos teniendo por falta de regulación en la conversión de automóviles, que en el caso de un vehículo convertido particular, ahí pues no hay mayor problema desde el punto de vista legal. Cuando das un servicio de transporte público, pues sí hay implicaciones que requieren regulación que aún no existe, que es parte también de lo que se ha estado trabajando. Entonces, todos esos elementos fueron los que llevaron a que aquel proyecto se intentó aterrizar con vehículos nuevos. En aquella época solo existían de manera comercial los Nissan Leaf. Entonces ya se tenía el proyecto para hacer tener 500 Nissan Leaf en lugar de 1000 conversiones, y al final también influyó mucho
en el 2010 el terremoto de Fukushima en Japón, donde, bueno, afectó la producción de estos vehículos y la Nissan al final ya no pudo cumplir con ese proyecto. Entonces fueron muchos temas, pero el principal era que todavía era económicamente inviable y eso quedó demostrado con los pocos vehículos que se compraron. Por otro lado, ¿de qué tamaño o de qué requerimiento se necesita la infraestructura eléctrica? A ver, para un vehículo que particular, normalmente lo que se tiene que hacer es contratar una nueva línea con CFE, que ya se puede, que es un contrato en tarifa 2 o es baja demanda de pequeña demanda, PDBT, pequeña demanda de baja tensión, en la que se tiene un costo del orden de 4 pesos el kilowatt hora, con un circuito independiente al que se tiene en casa para no sumar el consumo al de la casa. Dependiendo las características de la casa de cada quien, y eso se tiene que revisar de manera individual, hay condiciones en las que es viable no contratar un nuevo circuito eléctrico y conectarse a la red de casa. Los vehículos eléctricos tienen varios modos de carga. Puede conectarse en un enchufe convencional y carga muy lento, a 1 kilowatt. Eso hace que en una noche, pensemos en 6 horas, se recuperan 6 kilowatts, que con 6 kilowatts en los vehículos actuales se tienen autonomías o se pueden recuperar del orden de 50 kilómetros, cuando en un vehículo particular el promedio, como dijo Andrea y coincido, es del orden de 30. Entonces, si nos acostumbramos a recargarlo diario, no se necesita mayor infraestructura en casa, pero hay que tener cuidado con la suma de los consumos a la tarifa convencional doméstica, porque podemos caer en la tarifa de alto consumo, la DAC, donde ya el costo del kilowatt se eleva más. Entonces, hay que revisarlo con detalle, pero ya existen los mecanismos y las posibilidades para hacer los contratos necesarios con CFE. En el caso de autobuses, también depende del tamaño de autobús, de las condiciones de operación, y por ahí también contesto el tema de los pumabuses de la UNAM. Bueno, estamos justo trabajando en el planteamiento del proyecto de la conversión de los Pumabús actuales de la UNAM, con lo que en ese caso particular, para un autobús recargarlo en horario nocturno en 4 horas, para todavía dejar ahí un margen, se requieren estaciones de recarga del orden de 70 kilowatts cada estación, que es una infraestructura eléctrica muy importante y es parte justo de lo que ahorita estoy trabajando en tener todos los costos, porque no nada más es cuánto nos cuesta convertir los autobuses, cuánto nos cuesta la infraestructura de recarga y muchas otras cosas más. Los metrobuses, por ejemplo, que son vehículos mucho más grandes, traen puntos de recarga de 200 kilowatts, entonces de 150 a 200 kilowatts. Todo depende de la logística de operación. Por eso, insisto, como lo dije en la charla, tenemos que ir de la mano en el vehículo con la infraestructura de recarga, sea un coche o sea un transporte público. Lo que no se vale es que, ay, pues me compro un vehículo eléctrico y luego veo dónde lo cargo. No, hay que tener claro qué voy a hacer con el proceso de carga. Aunque está creciendo la red de puntos de carga públicos, ya algunos con tarifas, lo cual es correcto, pero no son suficientes. El vehículo eléctrico lo debemos ver como el uso del vehículo eléctrico, como el uso de un celular. Lo uso de día, lo recargo de noche en el enchufe de mi casa o en la red eléctrica adicional que contrato en mi casa. Eso es lo ideal. Habrá quien, bueno, tengo la posibilidad de conectarme en el trabajo. Está bien. O tengo un punto que ya sé que tengo de tal horario, lo cargo. Pero hay que solucionarlo, no dejarlo a la deriva. Es lo extra que tenemos que pensar cuando queremos brincar a esta nueva tecnología que la verdad es maravillosa. Creo que con eso quedó contestado las preguntas. Gracias, Si quieren, maestro. Adelante, maestra. Con respecto a las emisiones generadas por la electrificación de los vehículos a partir de la electrificación, o sea, en la parte de la producción de electricidad, como dijo el doctor Carmona en su presentación, ¿no? La transformación energética del petróleo
tiene menor eficiencia que la de electricidad. Entonces, ahí, de entrada, ya la electricidad va de gane contra el petróleo en términos de emisiones y de eficiencia. Y como lo presenté en nuestros resultados, ¿no? Las emisiones que generas para poder satisfacer esa demanda eléctrica son poquititas comparadas con las que te ahorras. Y además hay políticas públicas encaminadas a tener una matriz energética más renovable, ¿no? No lo puse ahí, pero también es parte de los compromisos de reducción de emisiones, ¿no? El 35% de la matriz eléctrica de México tiene que ser renovable para el 2035. Entonces, eso va a hacer que aún sea más, tus emisiones por la parte de electricidad sea menor, ¿no? Y pensémoslo un poco en, puedes eficientar la parte de generación de electricidad para que además esas emisiones sean aún menores. El otro tema que preguntaban por ahí, que querían hablar de las electrolineras. Sí hace falta regulación. O sea, eso sí está muy en el tintero, ¿no? No hay regulación de las electrolineras, ni siquiera de las estaciones de carga, ¿no? Cada vehículo tiene enchufes diferentes, funciona diferentes, vas a un lugar y está la marca Tesla y está, bueno, sin decir marcas, ¿no? Pero tienes que tener dos diferentes porque no cargan los mismos autos. Ahí falta muchísima regulación para poder estandarizar, pero pues va a ser, ¿no? Va a ser como ahora la mayoría de los teléfonos se cargan con el mismo enchufe, si son Android y si son Apple, ¿no? Pero ahí falta mucha regulación y vamos un poco tarde porque ya están en el mercado. Y también en la parte de emisiones contra la parte eléctrica, la capacidad eléctrica, como lo dijo el doctor Carmona, ya está ahí. O sea, esas emisiones ya se están generando. Más bien les vas a dar uso cuando lo cargas por la noche, ¿no? Entonces, ahí sí hay un ganar-ganar por donde lo queramos ver. Y creo que había otra pregunta por ahí. Sí, justo, nada más para ambos. ¿Y qué tanto se puede dar esta electromovilidad pues, en los estados de la República, considerando pues su infraestructura, su geografía, sus recursos, ¿no? Era lo que nos preguntaban. Si quieres la respondo, Andrea. Parte de los desarrollos y el interés que se tuvo en la Ciudad de México con la doctora Sheinbaum, ahora presidenta, nuestra presidenta, bueno, se está llevando a nivel federal todos estos esfuerzos. Entonces, hay una clara decisión de llevar la electromovilidad a todos los estados. Hay varios que ya se han subido, hay varias ciudades, Monterrey, Guadalajara, Mérida, que ya tienen algunos vehículos de transporte público eléctricos funcionando, pero se tiene clara la decisión de incrementar la electromovilidad, particularmente en transporte público, en muchas ciudades del país. Justo este autobús que desarrollamos con Dina y con Megaflux, el Taruk, está, como lo comenté, pues en un proceso de pruebas en varias ciudades del país. Ahorita está terminando en Ciudad de México, se va a Toluca, luego se va a León, eventualmente a Guadalajara, Monterrey, es decir, está haciendo un recorrido para poder mostrar su viabilidad en distintas regiones del país, particularmente, sobre todo el tema más importante es en las temperaturas de operación por las distintas ciudades. Pensemos en Hermosillo, en Mexicali, en Mérida, que es un calor infernal, que tienen necesidad de tener aire acondicionado. Ya está listo para ello. Entonces, después de este proceso de demostración y evaluación, finalmente, es el primero que se hizo y hasta ahorita ha sido excelente su desempeño. Bueno, se tiene ya la posibilidad hoy con estas dos empresas de capacidad de producción entre 2,000 a 3,000 vehículos anuales de este tipo. Y lo que falta es que con estas políticas públicas se incentive el mercado de transporte público, que son muchas veces incentivado por propias políticas de las distintas ciudades. También se mencionaba ahí en el transporte concesionado. Una de las primeras retos que tuvimos en la Ciudad de México es y por eso se hizo el Metrobús, es hacer estos proyectos con organizaciones bien establecidas, es decir, con empresas,
¿Por qué? Porque como mencioné, el transporte público está ligado a financiamiento y el financiamiento está ligado a que personas o personas físicas o personas morales pues tengan la posibilidad de tener un financiamiento. Y para ello el transporte concesionado, lo primero que hay que hacer es ordenarlos y organizarlos desde el punto de vista empresarial. En la Ciudad de México ha estado pasando, pasaron de ser los hombre camión a corredores, el corredor periférico, el corredor revolución, los distintos corredores que finalmente es organizarlos a nivel empresarial para que puedan tener posibilidad de financiamiento. Se están ya teniendo pláticas con algunos de estos grupos que están bien organizados. El reto es con todas aquellas ciudades en el que sigue esta manera del sistema concesionado de hombre camión. ¿Qué financiero le va a prestar a una persona que solamente tiene un camión y que si por ahí hay algún riesgo de que el chofer pues, le dio flojera, no se levantó o se enfermó o lo que haya sido, no sale a operar y hay que pagar el financiamiento? Entonces, no nada más es la parte técnica, es la parte financiera, es la parte administrativa, es todo se tiene que conjuntar y es lo que hoy, afortunadamente, con el esfuerzo en la Ciudad de México, se tiene muy claro para trasladarlo a las distintas ciudades del país, cosa que se está ya haciendo a nivel federal. Muchas gracias, maestro Germán, maestra Andrea, por estar con nosotros en esta, pues, última sesión del coloquio Ciudad en Movimiento. También al doctor Javier, gracias por estar presente en esta sesión y por las palabras que dio al inicio. Agradecemos a todos los asistentes que estuvieron en este ciclo y también si nos estuvieron acompañando desde allá hace años. Esperamos que estas sesiones hayan sido pues de su agrado y que les hayan servido mucho tanto en sus cuestiones académicas, profesionales. Con pues con esta sesión damos por terminado y pues bueno, lo que hemos querido hacer en este coloquio es justo tener esta visión integral de los temas de la movilidad urbana que como vemos pues se pueden abordar desde diferentes disciplinas, pero justo es necesario, ¿no? Conformar estos equipos interdisciplinares para tener respuestas pues más amplias a los problemas que quejan en nuestras ciudades, como uno de ellos, pues es el tema de la movilidad, ¿no? Y la mejora de esta. Doctor Javier, no sé si gusta decir algo para ir ya para finalizar la sesión. Gracias, Sharon. No, yo creo que ha sido muy clara la exposición. Les reitero, Andrea, Germán, sus aportaciones y a todas y a todos ustedes, los asistentes, pues también muchas gracias y éxito en sus trabajos, en sus investigaciones. Gracias, gracias a todos. Igual muchas gracias al equipo PUEC.